más o menos de qué estamos hablando. Y bueno, entrando ya de lleno en lo que es fisiología renal, lo primero que tenemos que saber son las funciones renales. ¿Alguien me las puede nombrar? Son 7, 8 funciones. Son más funciones, pero en general las conocemos como 7 funciones principales, generales. ¿Alguien las puede enumerar, decir, hablar? Uh-huh. Sí, doctor. Yo, Brandon. A ver, Brandon. Es la regulación de los equilibrios hidrolítico y electrolítico, la primera. La segunda es la excreción de los desechos metabólicos. ¿De qué se trata esto? ¿Mande? El balance hidroelectrolítico. Pues puede ser la excreción o retención de sodio, potasio. Sodio, perdón, sodio. No, de las dos. De las dos. O sea, de todos los electrolitos. Si tú piensas no nada más en sodio, sino en cloro, por ejemplo, en potasio, en calcio, en magnesio, en fósforo, etcétera, ¿sí? Ajá. Que son como los principales. Así es. Y además el agua, ¿sí? Eso es como el balance principal. Entonces, regula el equilibrio, el balance hidroelectrolítico. Ajá. Ajá. ¿Qué más? Luego la tercera era la excreción de sustancias bioactivas, como La segunda, ¿no? No vamos, ¿la segunda no la dijiste? Sí, es la excreción de desechos metabólicos. Ajá. ¿Cómo? La tercera, excreción de desechos bioactivos, como pueden ser los fármacos. Ajá. La cuarta es la regulación de la presión arterial. La quinta es la regulación de la producción de eritrocitos. La sexta es la regulación de la producción de vitamina D. Y la 7 es la gluconeogénesis. Si te fijas ahí en la diapositiva, está un poquito diferente, ¿no? Bueno, se puede poner como sea. Nada más para que ustedes entiendan que los principales son, ahí falta, por ejemplo, la regulación de la presión arterial. Ajá. Ahí en la diapositiva no está regulación de la presión arterial como una función sumamente importante. Y esta regulación que es a corto plazo y a largo plazo, ¿sí? De la eliminación de los productos de desecho de metabolismo nitrogenado, habitualmente todo lo que nosotros consumimos, bueno, se puede transformar en esto que es principalmente la urea, viene del metabolismo de las proteínas, de la creatinina, que viene del metabolismo del músculo, de la creatina del músculo, y el ácido úrico, ¿de dónde se genera? Las proteínas. Más que de las proteínas, ¿de qué? ¿Metabolismo de qué? Metabolismo de las purinas, doctor. De las purinas, ¿sí? Que son los ácidos nucleicos, ¿sí? Y entonces, pues de manera constante se están produciendo o se están dañando células y se van generando estos productos, ¿sí? Y el cuerpo, o más bien el riñón, es capaz de eliminar estas sustancias cuando funcionan de manera adecuada. Cuando no funcionan de manera adecuada, pues estas sustancias se vuelven tóxicas y son las que son dañinas, ¿sí? Después viene la de la excreción. Vamos a ir de uno en uno más adelante, después lo vamos a ver. Excreción de las sustancias bioactivas como las hormonas o los fármacos. O sea, es decir, para todas las cosas que nosotros consumimos o todas las hormonas que se producen de manera endógena o que nosotros suplementamos de manera exógena, el riñón es capaz de poder eliminarlos. Cada uno con un transportador especial, ¿sí? O sea, no es nada más que se pase por ahí ya, sino cada cosa tiene un transportador especial. Inclusive los líquidos, o sea, el agua y los electrolitos, ¿sí? El sodio, eso lo vamos a ver más adelante. El sodio, el cloro, el potasio, todos tienen un transportador. Pero además de eso, el agua se transporta. ¿Por medio de qué se transporta el agua? Acuapurinas. Las acuaporinas. ¿Cuántas conocen? Hola. Varias, no sé, la verdad, 4, no sé, muchas. Muchas. Hasta ahorita, donde yo
tengo entendido, son más de 20 acuaporinas, pero hay dos muy importantes en la función del riñón. ¿Cuáles serían? La 2 y Las dos no recuerdo y cuál otra. ¿de acuerdo? Esas son como las más importantes, ¿sí? Pero se necesita esas proteínas para que se transporte el agua. El agua tampoco puede pasar sola, ¿sí? ¿Cuál es la única sustancia que pasa como Juan por su casa? O sea que no tiene que pedir permiso. ¿El sodio? No, no. El sodio es increíblemente complejo. La manera en cómo pasa en las membranas principalmente y aquí al nivel renal en toda la nefrona tiene una serie de mecanismos que los vamos a ver y a eso se llama manejo renal de sodio. ¿Sí? ¿Sí, Luisa? Ah, sí, sí. ¿Cuál sustancia creen que pasa como Juan por su casa? ¿Alcohol? No. Denise, ¿fuiste tú? Sí. No, hombre, ¿cómo crees que el alcohol? ¿Qué pasa con el ¿La creatinina? Ah, perdón. alcohol? Más bien, ¿qué efecto tiene a nivel renal? ¿Qué te imaginas? Que está bien, que lo comenten todo. Pues es un diurético, ¿no? No, eso también tienen que aprender. ¿Quién dijo? ¿Tú, Luisa? Sí, yo, doctor. No, diurético no. Y lo van a anotar. Y me van a tener que decir que es un diurético. ¿Sí? El alcohol no es un diurético, pero sí hace orinar a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué Denise hace orinar a la gente? Tenía entendido, bueno, no sé si me escucho bien porque hay mucha gente cerca, pero tenía entendido que lo que pasaba, por ejemplo, con la cerveza era que la cebada era lo que causaba que hicieras más del baño, pero que en realidad el alcohol nada más hacía que fuera más sangre. Algo así como similar con el café que hacía que fuera más sangre y por eso se drenaba más, bueno, hacía que fueras más al baño. Por eso me gustan estas clases así. Es hermoso todo lo que tenemos que conocer. ¿Qué inhibe? ¿Qué hormona creen que inhiba el alcohol? ¿Qué hormona inhibe el café? O sea, el café como tal es una, es una planta, ¿no? Es diferentes pues especies de plantas, ¿sí? Y el café tiene un montón de sustancias, igual que el tabaco, ¿no? ¿El tabaco cuántas sustancias creen que tiene? Ustedes lo revisan mucho eso. Más de 20, más o menos. No. Son más de 200. ¿Más de 200? 5,000 sustancias el tabaco. 5,000, o sea, es increíble, así es. Y tiene metales pesados y etcétera, ¿no? Pero el café también lo mismo. El café, a mí me hace mucho daño. Bueno, no que se me haga daño, sino que yo tomo un café y me hace orinar mucho. ¿Por qué me hace orinar a mí? O el alcohol en los borrachitos. ¿Qué les pasa? Cuando se van ustedes a la cantina y un montón de chucherías y además toman alcohol. Cerveza principalmente. Pero es porque inhibe la hormona antidiurética, ¿no? Así es, eso es lo que quiero que me digan, ¿sí? La hormona antidiurética y, Victoria, ¿y dónde se produce la hormona antidiurética? El núcleo supraóptico. Y paraventriculares, ¿verdad? ¿Y a dónde va después esa hormona antidiurética? Que es lo mismo que la desmopresina o DBABP o ABP, ¿sí? Que es la hormona así antidiurética. ¿Dónde va a actuar? Me detengo en esto para que no se vaya quedando las cosas y ustedes sepan por qué. Eso vamos a verlo más adelante. Pero, ¿dónde actúa la hormona antidiurética? En los conductos colectores, doctor, de la nefrona.
en el conducto colector, en el túbulo distal y en el túbulo colector. Y ahí actúa a nivel de, vamos a verlo más adelante, con el metabolismo del AMP cíclico y en las acuaporinas, acuaporina 4 principalmente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahí me quedo. No me meto más porque sí es conveniente ustedes que sepan estos puntos así muy importantes y eso quiero que se les quede así como muy claro. Por eso, Luisa, una cosa es diurético y vamos a ver otra cosa que se llama acuarético, ¿sí? Ok, doctor. Ni el alcohol ni el café son diuréticos como definición. Ustedes, es otra cosa que quiero que estén aprendiendo. Ustedes tienen un diccionario de terminología médica. Como médicos tenemos que tener bien claros los conceptos. A veces eso es lo que se nos olvida. Y luego por eso es que no sabemos algunas cosas. Y sí quiero que sepan, que salgan de la clase y me digan qué es un diurético y qué es un acuarético. ¿De acuerdo? Vayan anotando. Después tenemos la regulación del equilibrio ácido-base, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto sí es algo más complejo, implica pues varias clases, no formaría parte pues les voy a dar una parte, pero no serían varias clases del equilibrio ácido-base, pero es sumamente importante. El riñón es fundamental para este equilibrio. De hecho, si no se guarda este equilibrio, es lo que nos lleva a la muerte. Prácticamente, cuando alguien fallece es porque ya hay un trastorno del líquido ácido base o un trastorno en los líquidos y electrolitos, principalmente el potasio, ¿sí? También tiene una función, como les comentaba, de regulación de la presión a corto plazo y a largo plazo. Eso es algo sumamente importante, es fundamental que ustedes lo entiendan, ¿sí? ¿Qué es la presión arterial? Según la fisiología. La fórmula de la presión Es arterial la, ¿Es la fuerza ejercida por el volumen sanguíneo a través de las paredes? presión arterial es igual a una fórmula. Sí, lo dijiste, Luis. A ver, dime otra vez. La presión arterial es la presión ejercida por el flujo sanguíneo a través de las paredes arteriales o venosas. Es la fuerza que se ejerce. Ajá. ¿Y cuál sería la fórmula de la presión arterial? Sería PA igual a F, ¿F qué es? fuerza, flujo sanguíneo, más bien. Flujo No, sanguíneo. no. Presión arterial Volumen. igual a volumen Volumen por, por por... el gasto cardíaco y Ajá. resistencias periféricas. ¿De acuerdo? O Sí. sea, fíjate, es muy sencillo. Si alguien tiene hipotensión arterial, puede ser o perdió volumen o perdió gasto cardíaco que está regulado por el corazón o resistencias periféricas, ¿de acuerdo? Esos tres componentes es la presión arterial. Es el componente, pero va más allá de, ¿sí? Y eso lo vamos a ver, cómo es que hace el riñón, esto, cómo regula esta presión arterial con una serie de cosas, como el manejo renal de sodio, principalmente de los electrolitos, que es el sodio y el cloro, y el volumen. O sea, ¿quién regula el volumen? El riñón. Riñón, o sea, siempre riñón. Entonces, gran parte de esa fórmula es volumen, riñón, electrolitos, riñón, actividad simpática, que son resistencias periféricas, y el gasto cardíaco, que yo te puedo decir que es un menor porcentaje, ¿sí? Casi todas las causas que ocasionan hipotensión arterial están relacionadas a todo esto, ¿sí? Volumen, disminución de las resistencias periféricas y gasto cardíaco, ¿sí? Luis. Sí, doctor. Y hay una regulación a corto plazo y a largo plazo. Y en base a eso, pues tenemos este síndrome que es la hipertensión arterial sistólica. O más bien, la hipertensión arterial sistémica, perdón, no sistólica. Ajá.
Después tenemos estas funciones que son el de un órgano endocrino. Y hay tres. Principalmente esta regulación de la presión arterial por medio de la renina. ¿Dónde se produce la renina? En las células yuxtaglomerulares del riñón. Las células yuxtaglomerulares. ¿Y por qué se produce, Luisa? Por la disminución de la presión arterial. Cuando disminuye la presión arterial, se activan estas células y van a producir renina. ¿Y después la renina qué pasa? Se va a convertir. ¿En Ay, perdón, es que se me cayó el agua. Por el angiotensinógeno. ¿En dónde? Sí, vas bien, vas bien, vas bien. A ver, Susana. Ahí está Susana. Sí, doctor, perdón, no voy a prender el micrófono. Ajá. Se produce la renina porque dice Luisa que disminuye la presión arterial, se activa, se produce, ¿sí? ¿Y en dónde actúa la renina? ¿Conocen el sistema de renina-angiotensina-aldosterona? Sí, ¿Lo han escuchado? sí, doctor. Si se produce la renina, ¿qué pasa? ¿Qué hace la renina? Pues según yo la renina después se unía a la angiotensina 1 que se formaba en los pulmones. Uno son los pulmones, ¿qué más? ¿En dónde? La angiotensina 1 solo recuerdo de los pulmones y luego se iba, se formaba, bueno, al inicio se formaba la angiotensina 2. Ajá. Que esta ya era la que, el vasoconstrictor que era el que regulaba el sodio y esta a su vez favorecía la producción de la aldosterona en las glándulas Uno es el suprarrenales. sodio, ¿no? Otra es para la producción de la aldosterona. ¿Dónde se produce la aldosterona? En las glándulas suprarrenales. ¿En dónde? Ay, no recuerdo, creo que era en la médula. ¿En la médula o en la corteza? ¿Alguien No, en la sabe? corteza más bien. Vas bien, ¿eh? Vas bien. Pero la angiotensina 2 tiene varios receptores. Se llama receptor 1, 2, 3, 4. ¿Han escuchado eso? ¿Sí han escuchado eso? En la corteza, doctor. En la corteza. Bueno, en la corteza se produce la aldosterona. ¿Y luego la aldosterona dónde actúa? Victoria. No importa que se equivoquen. Pues según yo actúa en el riñón, pero no me acuerdo bien qué es lo que hace ya. O sea, sé que aumenta el volumen ya, pero ¿Para dónde crees que actúa? Supongo que es en la absorción, entonces por eso aumenta después el flujo, el volumen. Pero en la de nefrona, ¿en dónde actúa? Mira, está la nefrona, está el túbulo proximal, está el asa de Henle, descendente ascendente, está el conector, está el túbulo distal y está el colector. ¿Dónde crees que actúa? ¿O alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? ¿Jimena? Sí, doctor. Pues la aldosterona. Ay, no me acuerdo, doctor, la verdad. No, dilo, o sea, revísenlo, googleenlo. O si tienen un nefrólogo a un lado de ustedes, pregúntenle. Bueno, Google dice que actúa en el túbulo contorneado distal y en el colector. Eso, así. Ya. ¿De acuerdo? Y fíjate, ese es el manejo renal. La aldosterona, ¿qué es lo que hace? ¿Qué te imaginas que hace? ¿Quién me dijo? Ya no vi. ¿Quién habló? Fui yo,
Creo que retiene el sodio. ¿Luisa? ¿O quién habló? No, Perdón. Victoria. Victoria. Ajá. Retiene sodio y ¿qué más hace? Y pues ya no me acuerdo. No me acuerdo. Sé que es eso, pero no me acuerdo de lo demás. Va a actuar a una cosa que se llama canal epitelial de sodio. Se llama ENaC y que está en el túbulo colector, ¿de acuerdo? ¿Ustedes han escuchado hablar de algo que se llama hiperaldosteronismo primario y secundario? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de eso? Hola. ¿Qué le pasa a los pacientes que tienen cirrosis hepática? ¿Qué le pasa a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal? ¿Qué les pasa? Desde el punto de vista clínico, ¿cómo están? Primero, ¿cómo está la presión arterial? ¿Cómo creen que está el sodio y cómo creen que está el volumen de esos pacientes? Está aumentado, ¿no, doctor? La presión arterial está bajita, ¿no? Ustedes le toman la presión a un paciente que tiene cirrosis hepática o insuficiencia hepática. ¿Y cómo está la presión arterial? Están hipotensos. Si ustedes revisan a un paciente con insuficiencia cardíaca, están hipotensos, ¿sí? De manera inicial, los pacientes con falla renal, bueno, cuando no están hipertensos, pueden estar hipotensos. Y entonces están hipotensos, pero además tienen mucho volumen y tienen hiponatremia, ¿de acuerdo? Tienen el sodio bajo. ¿Por qué? Porque tienen algo que se llama hiperaldosteronismo secundario. Ajá. De hecho, los médicos lo que hacemos es usar un inhibidor para la aldosterona, que se llama espironolactona, ¿de acuerdo? Y eso es un diurético. ¿Sí? Uno de tantos diuréticos, que los vamos a ver también. Pero ahí me voy a detener. No me quiero pasar la hora hablando de esto. Después está una hormona increíble que se llama eritropoyetina. ¿Qué es eso? Grecia. Es una hormona que actúa a nivel de médula ósea para ayudar a la producción de eritrocitos. En la médula ósea, pero no se produce en la médula ósea. No, se produce en el riñón. En el riñón se produce. ¿En dónde? No recuerdo. ¿Mande? No recuerdo exactamente el lugar donde se produce. ¿En qué células? Ustedes me van a decir, ¿por qué? ¿Lo van a investigar y me van a decir? Creo que son en las células tubulares. Así es. ¿En dónde? Creo que son periculares. ¿Y cuál sería el estímulo para que se produzca la eritropoyetina? Cuando hay hipoxia. Así es, hipoxia. Y antes de eso, ¿qué sucede? Tal vez ustedes no lo conozcan, pero hay algo que se llama factor inducible de hipoxia. Y esta hipoxia hace que se produzca la eritropoyetina a nivel renal. Y luego esa eritropoyetina a nivel renal, bueno, las diferentes células, aproximadamente nosotros tenemos 27 tipos de células en los riñones, ¿sí? En una de ellas, o en varias de ellas, se produce la eritropoyetina. ¿Y esa eritropoyetina dónde actúa? ¿En qué línea celular? La eritroide. En la línea eritroide. Ay, perdón, le puse el... ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Se acuerdan de eso? Se La llama eritroide. unidad formadora de colonias, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y está el proeritroblasto, eritroblasto. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, doctor. ¿En Sí. dónde actúa la eritropoyetina?
actúa en el paso de los reticulocitos a eritrocitos maduros, doctor. Así es, y un poquito antes también. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense la importancia de esto, de la eritropoyetina. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque el ser humano, cuando los riñones ya no funcionan, cuando ya están muy dañados, no produce eritropoyetina. Y sin la eritropoyetina no podemos vivir. O sea, es fundamental. Y entonces, ¿qué hizo el ser humano? Pues clonó el gen de la eritropoyetina, ¿sí? Y por ingeniería genética se la instala la E. coli para producir la eritropoyetina. Nosotros tenemos ya una serie de eritropoyetinas, eritropoyetina alfa, eritropoyetina beta, una eritropoyetina que se llama cera, y me van a investigar qué es eso, ¿sí? Que para qué es la eritropoyetina, qué es cera, así con C, C-E-R-A, ¿de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Ok, sí. Sí, no, perdón, no escuché. Sí, doctor. Sí. Bien. ¿En qué gen se produce, en qué cromosoma se produce la eritropoyetina y cómo es que por ingeniería genética estamos pues generando esta eritropoyetina? Y nosotros tenemos ya esto. Inclusive ahora lo que nosotros tenemos es el factor inducible, factor de hipoxia, ¿sí? Todavía no están en el mercado, pero pues ya pronto probablemente lo vayamos a tener, ¿sí? Ahora, ustedes la eritropoyetina, esta es una hormona que la utilizan inclusive para los atletas, ¿sí? Está prohibido totalmente. Sí, si se hace un antidoping y se detecta eritropoyetina en la orina, pues esos atletas son descalificados. Eso fue lo que hicieron los atletas rusos, ¿no? Para soportar, para aguantar. Hay deportistas que usan la eritropoyetina para poder tener más, más rendimiento, ¿sí? Pero está prohibido. También es una sustancia prohibida para el deporte. Uh-huh. Bien. Y los pacientes con enfermedad renal crónica, nosotros tenemos que darles, además de eritropoyetina, un montón de cosas como es el hierro y el ácido fólico. O sea, todo lo que es el metabolismo del hierro, que pues estamos dentro de todo lo que es el metabolismo, para que se produzcan los eritrocitos, y todos los folatos y la vitamina B12, para que los pacientes pues no tengan anemia. ¿Sí? Es algo fundamental. Todos esos elementos son importantes porque el paciente que tiene anemia tiene un factor de riesgo muy importante para muerte. Y entonces, pues no debemos tener anemia. Esa es una función. Hay otra función. Hay muchas más funciones hormonales, ¿eh? Está lo que se llama el sistema calicreína, ¿sí? Está el sistema de tromboxanos y prostaglandinas, etcétera. O sea, estas 7 funciones son así como muy generales y tenemos muchas más cosas que hacer el riñón. Pero una fundamental es en el metabolismo óseo. O sea, lo que es vitamina D, PTH y fósforo. Y algo que se llama gen cloto. Díganme dónde se produce la vitamina D activa. En el riñón, doctor, ¿no? La activa como tal ya en el riñón. Perdón, me desconecté. Seguramente fue el Wi-Fi que no pagan aquí en el hospital y me tuve que conectar aquí a mi teléfono. ¿En dónde me quedé?
¿Dónde me escucharon? En la activación de la vitamina D. Vitamina D, el fósforo, PTH y algo que se llama gen cloto, y eso lo van a revisar ustedes porque es sumamente interesante. ¿Dónde se produce la vitamina D activa? ¿O qué sucede con la vitamina D? ¿Alguien me puede decir qué se imaginan? Ahora está muy de moda, ¿no? Con COVID, está muy de moda con osteoporosis, está muy de moda. Todo el mundo habla de la vitamina D. Pocos conocen el metabolismo real de la que es la vitamina D. ¿Dónde se encuentra la vitamina D? ¿Por qué decimos que nos tenemos que asolear? En la piel, doctor, está bueno, yo recuerdo que está como 7 de hidrogenasa, algo así se llama, o de hidrógeno. Está la 1. ¿Cómo? Perdón. 1 hidroxivitamina D. O sea, es la forma no activa y se encuentra en las células de la piel. Y entonces, por medio de los rayos ultravioleta, se activan, pero necesitan una enzima especial que se encuentra ¿en dónde? ¿En el hígado? Una parte es en el hígado, pero es un porcentaje mucho menor. Está en el riñón, ¿sí? Una enzima que se llama hidrolaxa. Entonces, convierte o se activa la vitamina D, que es 1,25 hidroxivitamina D. Y esta vitamina D actúa a nivel de 3 lugares. ¿En dónde creen que actúa? Grandes, o sea, no en células, sino en qué órganos, en qué lugar actúa esta vitamina D. Para tiroides, hueso y en intestino delgado. En el intestino, en los huesos. ¿Qué hacen los huesos? Aumenta la reabsorción de calcio y fósforo. ¿Cómo se encuentra el calcio en los huesos? Por medio de un cristal que se llama ¿qué? Hidroxiapatita cálcica. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces depende de muchas cosas. Hay unas células, hay varias células, pero las principales se llaman osteoblastos y osteoclastos. Y entonces la vitamina D va a actuar ahí, con otras cosas, ¿sí? Es más complejo que eso. Pero al hueso va a eliminar el calcio de ahí, lo va a sacar para poder metabolizarlo. Actúa a nivel intestinal para absorber calcio y actúa a nivel del riñón. ¿En dónde actúa? Junto con el pH, con la paratormona, ¿de acuerdo? ¿En dónde? Bien. ¿Es en el túbulo contorneado distal? En el distal y en el colector, otra vez, donde actúa la aldosterona también. Y va a actuar a nivel del canal epitelial de calcio, ¿sí? Junto con la PTH y, la vitamina D. Y entonces, imagínense, si no tenemos vitamina D, ¿qué sucede? Activa, o sea, no existe esa enzima que va a activar la vitamina D. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucede con los pacientes? ¿O comienza la desmineralización ósea, doctor? Uno es la mineralización ósea, pero principalmente porque tenemos hipocalcemia, ¿de acuerdo? O sea, no hay calcio porque la vitamina D no puede sacar ese calcio que está en los huesos, o sea, no lo saca, no absorbe calcio a nivel intestinal y a nivel renal no hay ese ciclo, esa reabsorción de calcio, y entonces va a haber hipocalcemia. Y si hay hipocalcemia es un estímulo muy potente para que se produzca la PTH, que además la PTH va a actuar a nivel del intestino, a nivel de los huesos, para sacar ese calcio y para poder guardar un equilibrio, pero sucede que pasa lo contrario. Se produce tanta PTH que no se puede regular todo eso y saca mucho el calcio de los huesos, los hace porosos, ocasiona enfermedad ósea como la osteoporosis,
Si la osteoporosis, una causa muy, muy grande es por deficiencia de vitamina D, ¿sí? Inclusive ustedes, desde ahorita deben de estarse midiendo vitamina D. Por herencia, nosotros como mexicanos tenemos deficiencia de vitamina D. Además de que no hacemos ejercicios, además de que a pesar de que nos asoleamos, pues tenemos ahí ciertos niveles de deficiencia de vitamina D, entonces debería de haber ya suplemento. La vitamina D es muy, muy compleja. De hecho, hay algo que se llama fotobiología de la vitamina D, ¿sí? Y actúa en muchas cosas. Y de verdad que es un gran problema, porque la osteoporosis, la osteopenia, es un problema metabólico óseo. Esa es parte también de nuestro entrenamiento como nefrólogos, lo que se llama metabolismo mineral y óseo, ¿sí? Y va implícito todo esto que les estoy diciendo. Además del fósforo, además de la PTH, y algo que se llama gen cloto. También anótenlo, por favor. Gen cloto, que esto está relacionado con la inmortalidad. Van a decir, no, el doctor está bien fumado. ¿De cuál fumó el doctor? ¿Sí? Es sumamente importante este gen, el gen cloto. Si mañana alguien me dice qué es esto, no, bueno, me voy a dar por bien servido. ¿Sí? Gen cloto. ¿Doctor, tiene algo que ver con la paratiroides, el gen cloto? Sí, sí, sí. Por eso me gustaría que lo leyeran un poquito, que me dijeran qué es eso. Algo que se llama factor inducible, factor de crecimiento tipo 23 y una serie de cosas, osteocalcina, etcétera. Esto lo que es el metabolismo es sumamente complejo, pero hablamos nada más de vitamina D y bueno, se vuelve un poquito más complicado, ¿sí? ¿Me pueden pasar la siguiente? Ya casi voy a terminar y estoy en una sola diapositiva. Aquí me voy a quedar para que ustedes le puedan dar una revisada, ¿sí? Yo les voy a decir esto, sí, de manera así breve. El riñón recibe el 20% del gasto cardíaco, que esto corresponde a aproximadamente 1 litro de sangre por minuto. Fíjense. Si tenemos un hematocrito normal del 45% de 1 litro de sangre, que aproximadamente son 550 mililitros de plasma, de estos 550 mililitros se filtra el 22%, que es la fracción de filtración, o sea, 125 mililitros. Y así es como nosotros lo ponemos, esta fracción de filtración es de 125 mililitros minuto, ¿sí? Y lo demás se va a la arteriola aferente. O sea, la sangre que pasa por ahí, que pasa por la arteria renal, por la arteriola aferente, se filtra, un porcentaje se va a los vasos rectos, a los que están a un lado de los túbulos. ¿Sí me van siguiendo? Sí, doctor. ¿No les estoy haciendo bolas? No, creo que no. Quiero que vean ese esquema, fíjense en ese esquema que está ahí. Doctor, ¿lo puede repetir? Es que se me trabó bien feo. ¿Se te trabó el internet? Todo lo que viene en la arteria renal y ya en todas las arciformes, las arcuatas, la arteria aferente, ¿sí? Todo eso llega y se filtra, ¿sí? La sangre pasa por ahí. Pero un porcentaje importante, el resto, va a los vasos rectos. Si se fijan, ahí están los vasos rectos a un lado de esos túbulos. Pero esa fracción que nosotros llamamos fracción de filtración, que corresponde al 22% de toda la sangre, de este gasto cardíaco de la sangre que va directamente al riñón, ¿sí? Corresponde esta fracción a 125 mililitros minuto. O sea, en el riñón se filtran 180 litros de agua al día. 180 litros, o sea, se filtran y se va a reabsorber y un pequeño porcentaje que es menos del 0.2% va a ser la orina. Se va a filtrar 1 kilogramo de cloruro de sodio, que es la sal, ¿sí? Y se va a eliminar muy poquito. Si quieres dar, Grecia, por favor, la siguiente para que veamos. Bueno, la siguiente, ya
la próxima clase hablo de esto. Fíjense, ahí de los 180 litros de agua que pasa por la arteria aferente, bueno, por los riñones, se va a excretar solamente 1.8 litros. O sea, el 99% del agua se va a reabsorber. De sodio, los 630 gramos por día, solamente 3.2. O sea, el 99.5% se va a reabsorber. De la glucosa, los 180 gramos que se van a filtrar, se va a reabsorber todo y no debe de haber glucosa en la orina. ¿Cómo se llama cuando hay glucosa en la orina? Glucosuria. Glucosuria. Entonces, cuando rebasamos esos 180 miligramos, empieza a aparecer orina y eso se llama TM, o sea, esa transferencia de sustancias, cuando ya no es capaz el riñón de reabsorber todo, lo va a eliminar y eso ya es algo patológico. En algunas entidades, por ejemplo, las embarazadas tienen glucosuria y eso no quiere decir que tengan glucosuria patológica. La urea son 56 gramos, pero la mitad de esa urea se va a reabsorber. Nuevamente la usamos para síntesis de proteínas, para ácidos nucleicos, etcétera, para todo el metabolismo. No se elimina todo. Entonces, ¿por qué cuando en un riñón no funciona, eso es tóxico para nosotros? ¿Por qué no? Si decimos que esas sustancias son tóxicas, ¿por qué se reabsorbe? ¿Por qué se imaginan que se reabsorbe? Porque se mantienen como en un balance, pues hidrolítico. Entonces, No más cuando... en el metabolismo de las purinas, ¿sí? O sea, no se elimina todo, porque además la urea es sumamente importante para otra función que no la estamos poniendo ahí, que se llama concentración y dilución de la orina. O sea, es decir, nosotros no nos deshidratamos así, o sea, no eliminamos el agua así que tomamos, no. La urea, junto con el sodio, es sumamente importante para tener algo que se llama tonicidad, ¿sí? Tonicidad, el tono, o más bien la osmolaridad, tanto urinaria como sérica. El riñón, junto con el cerebro, que van muy de la mano, guardan ese equilibrio adecuado, tanto de volumen como de electrolitos. Y estos electrolitos ejercen una presión osmótica, una tonicidad. Y junto con la urea, cumplen esa función que se llama concentrar y diluir la orina. Es sumamente importante esto. Si no sucediera eso, y de hecho es lo que sucede cuando tenemos enfermedades principalmente tubulares o intersticiales, se pierde esa concentración y dilución y los pacientes tienen trastornos de los líquidos y de los electrolitos. Creo que aquí me voy a quedar para que no los haga más bolas. No sé si tengan alguna pregunta. No sé qué tanto ustedes revisaron del Guyton todo esto de fisiología renal o si se acuerdan de esto. Es una pincelada, ¿eh? No estoy metiéndome así a profundidad, pero lo que sí quiero es que ustedes tengan un poquito más de conocimiento de esto. Y por eso mismo tienen que leer el libro. Y el libro está en español, no se los mandé en inglés. Se los voy a mandar en inglés también para que lo vean. Yo les puedo mandar otros textos de fisiología para que tengan una idea. Y es muy importante porque con esto ustedes tienen un conocimiento mejor de líquidos electrolitos, de ácido base, principalmente del manejo renal de todo esto y principalmente de los fármacos, del ajuste de fármacos. No sé si tengan una duda, alguna pregunta. Mañana vamos a ver qué es filtración, secreción, excreción, etcétera, ¿sí? Del mismo Bander. Lean, por favor, el Bander. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, me dicen. Les dejé 2 tareas. ¿Qué les dejé? ¿Qué es cera? ¿Qué es cera? Así CERA. ¿Y qué es gencloto? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran comentar?
criticar. Doctor, Sí, yo tengo una pregunta. ¿Las tareas se las tenemos que enviar o solamente se las decimos mañana en la clase? nada más me la dicen, ustedes léenla, revísenla. Pero esto, miren, Gen Cloto es muy apasionante, súper apasionante. Por eso le estoy diciendo, el gen de la inmortalidad. Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿eh? ¿Cómo es que se regula todo el ciclo celular? ¿Cómo se regulan muchas cosas? ¿Y por qué es que se le llama así? ¿Sí? De hecho, ustedes, o sea, cuando alguien envejece, ¿cómo es que va cambiando nuestra densidad ósea? ¿Cómo va cambiando los ligamentos? ¿Cómo va cambiando el colágeno de nuestra piel? Etcétera. ¿Sí? Todo eso, la calcificación de nuestras arterias, cómo nosotros vamos envejeciendo, cómo el endotelio va envejeciendo. ¿Sí? Al final, pues no hay vuelta hacia atrás. Hasta ahorita no podemos regular la función endotelial. Se va calcificando, nos vamos teniendo aterosclerosis, se va calcificando todo eso, nos vamos haciendo hueso, ¿sí? Aunque no tengamos enfermedad, ¿sí? Una persona vieja, pues tiene aterosclerosis y tiene calcificaciones. Eso nos va matando, o sea, poco a poco, eso va acumulándose y nos vamos muriendo, ¿sí? Vamos envejeciendo. Esto todavía no lo conocemos, todo esto es de geriatría, de gerontología y es extraordinario. Cómo vemos perdiendo densidad mineral ósea, a pesar de que intentamos hacer ejercicio para que no perdamos densidad mineral ósea, pero tiene que ver mucho con la vitamina D, con la PTH, con el gen cloto, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea de lo que sucede, al final de cuentas nos vamos a morir todos. No, nadie es eterno hasta ahorita, ¿sí? Pero todos nos vamos a calcificar, todos vamos a perder densidad mineral ósea, unos más acelerados porque genéticamente estamos destinados a eso. Vamos a tener más aceleración, depende del comportamiento de nosotros, de nuestra dieta, del ejercicio, de si fumamos, no fumamos, etcétera. Entonces, eso es lo que sucede. Con los enfermos renales crónicos, o sea, los enfermos renales, empieza a disminuir la tasa de filtración, empieza a haber cambios en el TGF-23, en el gen cloto, en la vitamina D, en el calcio, en la PTH, y empieza a haber problemas de osificación. Y entonces hay lo que se llama transdiferenciación de las células endoteliales, y estas células endoteliales se convierten en osteoblastos, ¿sí? O osteoclastos, dependiendo. ¿Sí? O sea, forman hueso. Los pacientes se calcifican. Sí, por eso es que es importante que un paciente no llegue a tanta enfermedad renal, porque cuando ya los trasplantamos, ya están muy calcificados y aunque los trasplantemos, no hay reversibilidad de los daños que hay en el endotelio, o sea, en las coronarias. ¿Y de qué terminan muriendo estos pacientes? De esto. ¿Sí? Aunque les pongamos un motor nuevo, un riñón nuevo. ¿Sí? Llega un punto de inflexión donde no es posible que ni siquiera trasplantemos a la gente. Por eso nosotros tenemos que saber muchas más cosas para poder trasplantar a alguien. Pero tiene que ver con metabolismo mineral óseo, o sea, gen cloto, vitamina D, PTH, calcio y fósforo. Aquí me quedo. Perdón, ya me extendí mucho en lo que es, porque me gusta mucho esto. Me gusta mucho lo que es hemoglobina, que lo revisen a fondo. Eso es súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué usamos las eritropoyetinas? ¿Por qué por ingeniería genética se generó una eritropoyetina alfa, una beta y algo que se llama cera? Y quiero que me digan qué es el cera, ¿sí? Que lo busquen, que lo googleen, así, googleen todo lo que ustedes, o si no, pregúntenselo a su nefrólogo más próximo. Nos vemos el día de mañana, jueves a las 12. Sí, Sí, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día. Grecia, ¿nada? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, entonces mañana vamos a seguir viendo esta parte de este capítulo. Vamos a ver filtración, secreción, excreción, etcétera, ¿sí? Nos vemos mañana. Que estén bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.